tiene su padre, Luis Bárcenas, en prisión. Dice que los presos pues, se sienten abandonados y que deberían dejar de salir porque en el estado de alarma el riesgo de fuga es mínimo. Willy, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Por qué dices que presos como tu padre corren riesgos ahora en las cárceles? A ver, yo creo que ya no es presos como mi padre, los presos en general, algunos con mayor riesgo y otros con menor, pero pienso que la situación que se está viviendo en los centros penitenciarios es una situación de abandono absoluta, tanto para los presos como los funcionarios, ¿no? Porque no olvidemos que al final los funcionarios también entran, salen, no están allí todo el día y bueno, pues no se están tomando medidas y la situación es peligrosa. Es verdad, mira, me gusta que lo saques a relucir tú porque yo he tenido muchos mensajes de funcionarios, incluso de voluntarios en las cárceles, que me decían que tiempo atrás no se les daba ninguna medida de protección, que ellos entraban ahí sin mascarillas, que les decían que no se pusieran nada porque eso lo que generaba es alarma y se sentían muy desasistidos, incluso cuando empezó ya el estado de alarma. Completamente, la verdad es que no se han tomado ninguna medida, ¿no? No hay mascarillas para los presos, no hay geles, no se está manteniendo la distancia de seguridad. De hecho, han puesto uno de los módulos, el módulo 12, lo han reservado para posibles casos de coronavirus y entonces han movido a todo ese módulo al módulo 10, que es justo el que está mi padre, y entonces eso quiere decir que donde antes había 50 personas, ahora hay 150, se ha triplicado, y eso lo que supone también que en el espacio que hay, que no se puedan mantener las distancias de seguridad entre ellos y que no se esté teniendo ningún tipo de control para cuidar la salud de todos los que están allí. Que nos conste, ha habido 3 contagiados por coronavirus, ayer nos lo confirmaba el ministro Grande Marlaska, no sabemos si hay más, porque tampoco creo que se hayan hecho muchas pruebas. Willy, estoy viendo a Fernando Simón, ¿tú me aguantarías unos minutos y enseguida vuelvo contigo? Sí, claro. Para conocer los últimos datos y enseguida seguimos enseguida veremos qué nos dice Fernando Simón sobre si hemos llegado ya al pico, si se espera que sea en los próximos días. ¿A ti particularmente te preocupa la salud de tu padre? ¿Tiene él algún problema, digamos, que le haga vulnerable? Bueno, él ha tenido varios episodios de alergias muy fuertes en los que ha tenido que salir, yo creo que son 2 veces al Hospital Gregorio Marañón y han tenido que llevar a urgencias. Y luego padece hipertensión. Pero bueno, también he tenido ocasión de hablar, al final, yo llevo yendo a ver a mi padre ya entre las 2 etapas, 4 años, ¿no? A la cárcel. Y he conocido a mucha gente con familiares allí y me escribían muy preocupados, ¿no? El caso, por ejemplo, de una mujer que tiene a su marido que tiene diabetes, que no se están tomando. O sea, lo que están haciendo un poco, por así decir, es el que se encuentra mal, que se quede en la celda y que se aísle allí, pero sin ningún tipo, y dándoles un poco de más papel higiénico para que puedan limpiar la celda, pero eso es todo lo que se está haciendo. Y te contaba el caso de esta chica, que su marido tiene diabetes, otra persona que su abuelo tiene 74 años y problemas respiratorios. No sé, esos son los 2 casos que yo he conocido, claro. Pero evidentemente hay muchísimos más. ¿Y cómo llevan, Willy, también la falta de visitas? Porque esto tiene que ser durísimo. Yo entiendo que para un preso, oye, y sé que me consta que nos ven, porque a mí también me escriben muchos, para un preso tiene que ser muy duro estar toda la semana pensando en el vis a vis, en la llamada telefónica y de repente quedarse sin eso, ¿no? Completamente, al final es la única vía de escape que tienen, ¿no? Y de conexión con la realidad que hay fuera de la cárcel, y es pues la visita de sus hijos, de sus mujeres y de sus amigos, ¿no? Y si les quitas eso, yo, en este caso, en el caso de Soto del Real, lo que a mí me cuentan es que hay ahora mismo mucha unidad entre presos y funcionarios porque les afecta a ambos la situación por igual, ¿no? Pero ya hemos visto otros casos como en Italia, como en Brasil, como en Colombia, incluso en algunas otras cárceles españolas, que ya en menor o menor medida de fuerza de lo que ha tenido el motín, pero ha habido ya motines, sí, ha habido cosas, ¿no? Entonces, claro. Ahora mismo la situación en Soto del Real, por lo que a mí me llega, es que no hay peligro de eso, que hay unidad, pero evidentemente si permanecen estas medidas, al final se vuelven locos, ¿no? Si no pueden hablar con nadie. Desde instituciones penitenciarias, Alfonso, perdóname, sí. Willy, que le pregunto a Alfonso, sí, que tiene línea directa, se nos dice que se van a repartir teléfonos, muchos más teléfonos. Pero aquí hay un dato que está poniendo sobre la mesa Willy, que afecta a muchos familiares de presos, que yo creo que es fundamental. Está muy bien darle teléfonos móviles a los presos. Los presos, con el paso del tiempo, se han sabido prácticamente autogestionar. En la cárcel nunca va a ser un problema encontrar un teléfono móvil porque existe una infraestructura interna no reconocida en la que ellos se valen de ciertos métodos para hacer llamadas. Sí, los esconden. Claro, pero hay un dato que toca Willy que me parece que es fundamental. Y además menciona Soto del Real, que es una cárcel modelo. Y cuando decimos una cárcel tipo, es una cárcel modernísima.
ahora mismo, si estamos permitiendo a personas que salgan al hospital, a la farmacia, no pasaría absolutamente nada porque un solo familiar, uno solo, acudiera a Soto del Real con un justificante y se vieran en los locutorios que están perfectamente acondicionados para que el visitante y el visitado no tengan ningún tipo de contacto. Y nadie se puede imaginar lo que para un recluso supone 30 minutos de conversación cara a cara con un familiar. Entonces yo creo que se está tirando, haciendo el caldo gordo, de las cárceles se cierran y se confinan. Y no es necesario, porque se pueden hacer cosas extremando la seguridad y con mucho menos riesgo de contagio que el supermercado, la farmacia, venir a trabajar. Ahí creo que se ha ido un poquito a desmano. De manera extrema, ¿no? Yo creo que manera. Sí. Lo que sí es cierto es que muchos presos de tercer grado se les ha permitido salir para que el confinamiento lo vivan en casa, es decir, para que no tengan que, evidentemente, desplazarse e ir a dormir a la cárcel, ¿no? Claro, lo que te dice instituciones penitenciarias es que se ha observado particularmente la situación de cada preso, ¿vale? Cada preso en concreto tiene circunstancias, pero yo en eso en concreto, una visita unipersonal de un solo familiar a un locutorio, ponle que sea una vez al mes, no lo sé, me parece que hubiera sido de mayor utilidad para evitar lo que apuntaba Willy, porque dentro de una cárcel el estrés sube muy rápidamente. Y a todo esto, Willy, hay que añadir, y yo se lo preguntaba al ministro... Únicamente que decir que las juntas de tratamiento que se encargan de clasificar a los presos en segundo, en tercer grado, han dejado de reunirse. Por lo tanto, personas, esto no afectaría a mi padre, pero personas que estaban ya pendientes del tercer grado, no se les va a dar todavía y van a tener que permanecer en prisión. Eso quería que claro, o sea que eso también se retrasa. No, te iba a preguntar por el tema de, ya que hablabas de los motines, de algo que ayer comentábamos con el ministro Marlaska, que es, hombre, ha bajado la droga que se maneja en las cárceles, que normalmente, digamos, se entra a través de las visitas y que ahora mismo se ha disparado de precio. Esto hace que personas con síndrome de abstinencia pues estén especialmente alteradas, ¿no? No sé hasta qué punto a ti también te llega ese relato de que bueno, la situación ahora es más complicada también por eso, ¿no? La verdad que de eso no tengo mucha idea. No me imagino que con el cerrojo que hay, pues la droga en la cárcel habrá disminuido y habrá gente pues que se esté volviendo loca. No me imagino los muy adictos, ¿no? Pero y con lo que eso puede suponer en cuanto, yo qué sé, en cuanto a pérdida de control, a la violencia que puede generar eso. Pero es verdad que es un caso del que no conozco, o sea, no sé cómo está afectando y cuando he hablado con mi padre tampoco he hablado de ese tema, ¿no? ¿Cuál es la rutina de tu padre en la cárcel? ¿Qué te cuenta? ¿Cómo organiza el día? Porque eso entiendo que no le habrá cambiado mucho, ¿no? Bueno, sí ha cambiado porque, por ejemplo, no pueden acceder a las zonas comunes o al polideportivo. Al final ese tipo de actividades se han suprimido. Salen por la mañana a desayunar. Como te he dicho antes, donde antes desayunaban 50, ahora desayunan 150 en mesas corridas, todos juntos, con el riesgo que eso supone, y al final lo que opta por hacer prácticamente la mayoría de los presos es por meterse en la celda y por pasar el eso para evitar el mayor contacto, para tener el menor contacto posible con otras personas. Pues tu padre, que es una persona que siempre ha hecho muchísimo deporte, lo de estar confinado en la celda y apenas tener, digamos, posibilidades de... No sé, de tener actividad física le tiene que también pasar mucha factura, ¿no? Al final sí, eso es o sea, tú al final cuando estás en la cárcel te haces una rutina que cada día es la misma, pero bueno, muy bien definida y ahora pues no, ahora todo eso se ha cambiado por estar en la celda, o sea, una doble restricción de la libertad, por así decir, ya tienes restringida la libertad por completo al estar en la cárcel, pero el no poder salir, estar como en aislamiento, por así decir, o aislado en tu celda, pues tampoco es, pues también es especial para todos. Es que la verdad me parece muy interesante esta entrevista porque la realidad penitenciaria a veces la dejamos de lado. Por ejemplo, las madres reclusas tienen derecho a tener a sus niños de 0 a 3 años. Hay cárceles donde hay niños de 0 a 3 años con sus madres. Se han suspendido las clases y las guarderías donde esos niños podían salir. Y hay cárceles donde la cuidadora de esos niños ha dado positivo. Y al final todo nos lleva al mismo callejón donde nos está llevando la entrevista de Willy, al confinamiento. Al estar en una situación que todos sabemos que es privación de libertad, pero que existen grados entre la privación de libertad y el aislamiento total. Y yo creo que hay una población reclusa muy importante en España ahora mismo que está en una situación de aislamiento total. Y eso es muy complicado estando en la cárcel. Claro. O sea, estás confinado doblemente. ¿Hasta cuándo mantendrán la calma, no? No sé, Willy, con la información que tú tengas a través de las comunicaciones que mantengas con tu padre, ¿hasta cuándo crees que se podrá mantener la calma? Porque si están hacinando presos, si están perdiendo pues las pocas libertades que tuvieran dentro de la cárcel, no sé hasta cuándo crees o cuándo creen que se podrá mantener la situación de calma actual.
Pues yo la verdad que yo espero que aguante, que no se pierda el control en ningún momento. A mí lo que me cuenta mi padre es que dentro de lo que cabe ahora mismo la situación es de miedo, pero de unidad entre todos, ¿no? Tanto presos como funcionarios, y pues que al final es que es imposible no sentir empatía por algo que le puede pasar a cualquiera. Pero bueno, es verdad que también los módulos en los que está mi padre son módulos de respeto, donde hay sobre todo mucha gente mayor, no son presos tan conflictivos, por así decir, pero bueno, evidentemente no sabemos hasta cuándo se va a alargar todo esto, un mes, 2 meses, 3 meses, evidentemente hay un punto en el que se puede empezar a perder un poco la cabeza. Willy, Anticorrupción sostiene que tu padre se fugaría, a pesar de la crisis del coronavirus, si lo dejaran en libertad. No sé, ¿cómo encajas tú lo que dice el Ministerio Público? A ver, al final lo que dice la Fiscalía siempre ha dicho a todo que no. Yo tengo esperanza en que al final la única razón por la que no está esperando la sentencia firme, porque hay que recordar que no tiene una sentencia firme ahora mismo, está condenado por la Audiencia Nacional, pero a la espera del recurso de casación al Tribunal Supremo. Y, joder, perdóname que se me acaba de ir la cabeza. ¿Qué me has preguntado? Nada, te estaba preguntando... Sí. La salida. Pues la verdad que yo no sé, el riesgo de fuga al final son 9 años de proceso, todas las medidas cautelares, ha estado 2 veces en la cárcel, salió, nunca se fugó. Ahora, con la situación extraordinaria que hay, en la que tienes que estar encerrado en tu casa, con los cuerpos y fuerzas de seguridad en la calle, con todo eso, con ya 4 años prácticamente cumplidos de la futura sentencia que tenga, al final yo creo que no sé, el riesgo de fuga es mínimo. Es evidente que no se va a fugar a ningún lado, porque no lo haría en ningún caso, y lo segundo, porque las posibilidades de hacerlo yo creo que se han reducido pues muchísimo, ¿no? Por la situación que vivimos todos. Willy, ya lo último, no te he preguntado cómo lo llevas tú, es decir, no sé si estás aprovechando ya para componer, para tu grupo Taburete, si estáis organizando algún concierto online. Bueno, yo sí que toqué el otro día, hice un pequeño concertillo de 3/4 de hora desde mi Instagram, pero bueno, pues la verdad que en esto sí que sobre todo los músicos están todos organizando festivales, cosas en común, sacando canciones, no sé, creo que todo el mundo, toda la sociedad en general está poniendo su granito de arena para hacer todo más llevadero. En nuestro caso estábamos terminando de grabar el 4º disco, nos quedaban por grabar pues a mí un par de voces de unos temas y bueno, pues todo eso se ha retrasado, ¿no? No puedo ir al local para terminar de grabarlos, pero esperamos que para noviembre, que es cuando iba a salir el disco, pueda estar todo hecho y que todo vuelva a la normalidad, vuelvan los conciertos, vuelva la gente a reunirse, a pasarlo bien, a disfrutar y que esto quede como un más sueño. Ojalá sea así. Willy, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Por partida doble, por concedernos una entrevista y por ser altavoz de muchos presos que, bueno, pues ahora mismo no pueden hacernos llegar este mensaje y de alguna manera pues te lo depositan a ti, para que tú nos lo traslades. Gracias de verdad. Gracias. Pues...